¿Qué tal, Carlos Enrique? Buenas noches a todos los espectadores de Estado de Alarma y de TV. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches. Saludo también a Lorenzo Amor, que seguro que nos está escuchando, o su gente de prensa de ATA. Es curioso, yo, Lorenzo, siempre he tenido una buena relación, pero la verdad es que nunca me había dado por investigarle. O sea, curiosamente, y Alvise y tú también, pues cada uno por su cuenta y de forma independiente y centrando en distintos sitios, pues me estáis demostrando que parece, digo, porque no, que no es trigo limpio. O sea, al menos ha enchufado a familiares dentro de ATA, va a pactar la reforma laboral con el gobierno, a pesar de que públicamente dice que está en contra, como el de Cepime, pero luego pactan, en vez de sacar a los autónomos a la calle, que están siendo expoliados por este gobierno con las cuotas cada vez más altas, no tienen sensibilidad con esos autónomos que a lo mejor están varios meses sin poder cobrar y no tienen ni dinero. Es decir, vale más la cuota de autónomo que lo que perciben. Y ahora Carles Enrique ha sido bloqueado en redes sociales como Alvise, yo estaré a punto, porque no devela su sueldo, ¿no? Sí, es una de esas cosas curiosas que podría ser una anécdota, pero algunos creemos que no es una anécdota. El tema al final de concepto, porque a veces creemos algunos que hay que hablar de conceptos. Es que quien conoce el mundo de los autónomos saben que funciona mucho, vamos a decirlo así, el individualismo, y parece que el asociacionismo no es algo que se estile mucho. Yo al menos no conozco a nadie que sea miembro de ATA, a pesar de que los datos de su web dice que tiene 245.000 socios de cuota y luego dice 450.000 que no son de cuota, que tampoco sabemos qué es. Pero la realidad es que no existe ese asociacionismo, seguramente en muchos casos también porque, vamos a ser sinceros, la mayoría de los autónomos ya tienen suficiente con estar trabajando la mitad del año para pagar al gobierno, vamos a decirlo así de claro, con lo cual lo que menos se van a preocupar es de otras cosas. Y ese parece que sea el lugar, digamos, el aprovechamiento de algunos, para eso que algunos siempre hemos denominado esas estructuras que podemos decir paralelas a los políticos que maman de la democracia. Y estamos pensando en sindicatos, estamos pensando incluso obviamente en la COE, etcétera, etcétera. Recordemos, Garamendi no es ni empresario, pero es el presidente con un sueldo de 300.000 euros, pero al menos Garamendi tiene la decencia de que su sueldo está publicado. Y luego nos sorprende que en todas las últimas semanas se le ha dado mucha fuerza al señor Lorenzo Amor y algunos, cuando lo empezamos a ver, bueno, empezamos a preguntarnos cosas que parecen lógicas. Este señor, ¿de dónde sale? Porque algunos que llevamos en este mundo, el mundo de la economía o de la empresa, más de 30 años, pues te suena. Y dices, ¿de dónde sale este señor? Y empiezas a hacerle preguntas directas, que es lo primero que creemos algunos que se debe hacer, como en su momento hicimos con Yolanda Díaz, cuando le preguntamos, oiga, señora ministra, ¿esos 3 másters que dice tener existen o no existen o nos los puede documentar educadas? Y a este señor le preguntamos por su sueldo. Entendemos que es un cargo técnicamente no público, obviamente, pero que interfiere en la imagen pública, vamos a decirlo de alguna manera, y que se ha convertido en el negociador, como si él fuera la esencia de los autónomos. Y dices, hombre, pues al menos saber qué sueldo tiene. Revisas la transparencia de la web de esta asociación y te sorprende el dato que hemos dicho. Lo primero, nada más entrar, te aparece hazte socio, no sé qué, pueden verlo cualquiera de los oyentes, y te pone que la cuota son 150 euros anuales y entras un poco en los detalles y explica la propia web, que dice que tiene 245.000, si no me equivoco, socios. Haces una multiplicación tonta, 245.000 socios por 150 euros al año, hombre, te da casi 40 millones de ingresos. Sería un récord que creemos que no tienen ni los sindicatos ni nadie en este país. Y dices, qué menos que todo eso esté con transparencia y obviamente con unas cifras de 40 años, de 40 millones de euros, obviamente que estén auditadas. Pues parece que ni hay 245.000 que paguen 150, ni te dicen qué sueldo cobra este señor, que recordemos lleva más de 20 años y que parece la asociación un árbol genealógico de su familia, vamos a decirlo así, y la transparencia pues parece no existir. Pero ¿a quién interesa que este señor siga hablando, siga diciendo las cosas? Pues seguramente a los interlocutores sociales que tiene y que hacen que diga día tras día cosas que uno observa el mercado internacional y se da cuenta de que seguramente en Europa, como en otras estadísticas que tenemos, el mundo de los autónomos, el peor país
donde menos opciones hay, donde más se paga, donde menos oportunidades de emprender hay, es, curiosamente, España. Y uno se pregunta, ¿quién ha gestionado, en teoría, según él, durante 20 años este mundo de los autónomos defendiéndolos, ha logrado llevarnos a la cola de Europa? Hombre, pues respeto, algunos creemos que poco. Parece más que es un lugar para estar entretenido, para vivir bien. Uno puede mirar en el propio registro y aparecen más de 20 sociedades a su nombre o familiares. Hombre, no sabemos incluso si este señor, y también me entra a mí la duda, si incluso es autónomo o no lo es, o está contratado por la asociación o alguna de estas que parece que hacen unas historias incluso económicas, vamos a decirlo así, un poco extrañas. Y nosotros lo único que le hemos pedido es, oiga, usted es el representante, como si le hubiéramos pedido a Garamendi, que es público el dato, o a los sindicatos, que en principio es público, oiga, ¿qué cobra usted? La respuesta, bloquear. Bastante sorprendente. Claro. Pues es que es sorprendente, pero está muy nervioso. A mí me llamó, no sé, me dijo, oye, ponerme en contacto con a Luis y tal, no sé. Estuvieron hablando y fue a peor la cosa, parece ser. Pero es que no se sostiene, es que no hay quien se crea esa cifra de afiliados, sobre todo porque ATA vive de subvenciones, Sí, sí, como mismo, exacto. como y al final se pliega a los intereses del gobierno, porque si no les cortan la subvención, al final tú te pones a rascar en la COE y la mayoría de directivos y de cargos de la COE y empleados no han tenido una empresa en su vida, o las empresas que han tenido simplemente han sido empresas creadas para seguir viviendo el bote. No, no, es que lo curioso del caso este de Lorenzo Amor no es tanto en entrar, porque se podría entrar a los detalles y aquí no vamos a criticar obviamente a otra gente, que cada uno tiene su estructura ideológica y su estructura de plantear las cosas. Y alguno puede atacar, digamos, por algún otro factor o lo que sea. Nosotros hemos sido muy sencillos. Señor Amor, ¿cuánto cobra? Punto. A partir de ahí, que no te respondan, hombre, que le preguntáramos a ti, Javier, ¿cuánto cobras? Tú estás en una empresa privada. Pues Pero lo lo dices diría, o no lo dices, bueno, ya, pero lo puedes decir o no lo puedes decir, pero no tienes ninguna obligación. Pero si estás en una empresa, entre comillas, o en una institución pública o en un agente social que representa a mucha gente, pues parece lo más natural del mundo. Luego se da tweets que aunque nos tenga bloqueados, obviamente tenemos acceso, eh, donde dice cosas. El gobierno quiere que coticemos como asalariados, pero con derechos de los autónomos. Por ejemplo, el tuit que tiene marcado como tuit fijado del 16 de enero, de hace una semana. Y uno dice, hombre, el gobierno quiere que coticemos como asalariados, pero con derechos autónomos. Algunos pensamos que eso lo quiere el gobierno desde hace 25 años. No está diciendo nada nuevo, porque pregunta, ¿tendremos vacaciones de un mes pagadas? ¿Lo han tenido alguna vez? ¿Qué ha estado haciendo este señor para conseguirlo en 20 años? A lo mejor él las tiene pagadas. ¿Cobraremos nuestro trabajo aunque tengamos morosidad? Parece un desconocimiento de la realidad. Estamos viendo las preguntas que tiene en su tuit fijado. ¿Garantizará una indemnización si hay que cerrar la actividad? ¿Y qué hemos hecho en 20 años? Porque parece que estén empezando de cero. Y dice, no tienen ni idea de lo que es ser autónomo. Y uno se pregunta, pues seguramente usted, que por cierto nos ha dicho alguien que no pueden responderse a este tuit nadie, está bloqueado. Las personas que Lorenzo Amorsillo haya mencionado solo pueden responder. Por eso solo tiene 5 respuestas, este tuit fijado. Pero claro, lo que uno le da la sensación es que quien no tiene ni idea de lo que es ser autónomo es este señor, que debe haber vivido muchos años del cuento, como has dicho tú, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Uno empieza a mirar las subvenciones que recibe del gobierno o los gobiernos respectivos y se da cuenta de que es un suma y no para. Entonces, claro, esta gente que está vendida, digamos, a ciertos poderes, luego perdón, tampoco parece que pueda aportar mucho a la situación de los autónomos. Y algunos defendemos no solo el concepto de los autónomos, sino que creemos es más. Creemos que los que crean riqueza, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, son los autónomos, autónomos societarios, autónomos individuales, etcétera, etcétera, y no tienen una serie de derechos, que en eso lo ha citado el señor Amor, pero son derechos que no se tienen desde hace nunca, o sea, nunca se han tenido. Lo de un mes de vacaciones, etcétera, etcétera. Hay que replantearse todo el tema de los autónomos, porque si los autónomos son los que generan riqueza y los estamos exterminando, ¿quién va a generar riqueza en este país? ¿Las administraciones públicas? ¿Los partidos políticos? ¿Los amigos del gobierno de turno? Hombre, parece que los que deberían o los que crean riqueza, y así se considera en Europa, son los autónomos, y por eso en muchos países tienen cuotas mínimas o incluso cercanas a cero,
porque se entiende que ellos ya hacen el esfuerzo de saberse, por ejemplo, que no van a tener vacaciones, de estar pendiente todo el día, de tener tasas de morosidad más altas seguramente que en otros escenarios, de aportar su propio patrimonio cuando hay algún problema. Hombre, pues creemos algunos que con todo eso no vas a tener las mismas condiciones que, por ejemplo, un asalariado, porque si no, ¿para qué te haces autónomo? Para que te maltraten. Y esa es la realidad que parece que en este país, y este señor, por mucho que diga que no tienen ni idea el gobierno de lo que es ser autónomo, pues hombre, esta frase hace 20 años, cuando ya estaba chupando del bote, a lo mejor hubiera sido muy interesante. Decirla ahora parece más bien un oportunismo para salir en fotos, como hace 4 días con Pablo Casado, y no parece que tenga más recorrido que ese. Es decir, lo que hemos dicho, estructuras paralelas, estructuras de gente que se ha dado cuenta que hay maneras de vivir del Estado sin ser parte del Estado y de sobrevivir a administraciones. En este caso, este señor ha vivido la administración de Aznar, de Zapatero, de Rajoy y de Sánchez. ¿Tú crees que hay Menos. alternativa en ATA? Es decir, que puede haber un movimiento de otras asociaciones de autónomos que surjan porque tiene un monopolio, claro. No, claro, es que la realidad es que uno se sorprende de que asociaciones de autónomos con peso, en principio, pues según parece hay una vinculada a UGT y otra comisiones, que uno alucina qué leches debe ser esa asociación, pero bueno, que están a favor, obviamente, de las propuestas del gobierno. Y luego allí está, pero es que no hay nada más, pero es que algunos pensamos, y aquí a lo mejor es algo diferente el planteamiento, algunos lo que creemos es que hay colectivos, en este caso los autónomos, y lo volvemos a insistir, que no tenemos tiempo de dedicarnos a asociarnos ni nada parecido, porque Mm. tenemos ya suficientes preocupaciones como para estar preocupados por eso, y que creemos que debe ser la propia estructura de gobierno la que no tenga que buscar interlocutores, sino directamente ser consciente de la realidad que les rodea. Y está claro que si el gobierno, en este caso el señor Escrivá, no es consciente de lo que es un autónomo, en esto podríamos compartirlo con el señor Amor, pues difícilmente se van a llegar a ninguna situación. Esos planteamientos que algunos hacen es que habría que hacer todos los autónomos hacer huelga. Perdón, con todo el respeto, quien lo dice no tiene ni puta idea, porque la mayoría de autónomos no puede hacer huelga ni perder un día de trabajo, digámoslo así de claro. Muchos autónomos, aunque a los que no conozcan el tema, no llegan a casa y se dedican a ver la tele, con todo el respeto, ni a ver el Sálvame, ni a ver ni este programa, etcétera, etcétera. Seguramente muchos acaban ahora, los que escuchan el programa, y pues estarán mirando la contabilidad el día 30, se cierra IVA, se cierra, etcétera, etcétera, preparando documentación, papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el trabajo de autónomo es un trabajo de 24 horas al día, incluidos sábados y domingos. Y eso es algo que hay gente que no es capaz de entender y hay la administración, y en este caso los gobiernos, no son capaces de entender. Pero no solo este gobierno de Sánchez, no vamos ahora a limpiarles la papeleta al gobierno de Sánchez, pero el anterior de Rajoy tampoco, el anterior de Zapatero tampoco, y el anterior de Aznar o de Felipe tampoco. Y la realidad es que están tan alejados del conocimiento de lo que es un autónomo porque en su puñetera vida lo han hecho, son todos, la mayoría de los políticos y de estas asociaciones paralelas, como has dicho, por ejemplo, de los empresarios, gente que se han subido a un carro, que llega a final de mes, cobran su sueldo y si un sábado y un domingo se van de fin de semana, se van y no pasa nada. Y alguno dirá, ay, es que hay mucho autónomo que está forrado y no sé qué. Pues algunos pensamos que, sobre todo los que empiezan, se deben contar con los dedos de la mano y por ellos no hay que putear al colectivo en general. Y creemos que no deben ser, en este caso concreto, tanto las asociaciones, que creemos que no tienen sentido en el siglo XXI, de la misma manera que creemos algunos que los sindicatos tampoco tienen sentido en el siglo XXI, sí que lo tenían en el siglo XX, porque hay necesidades de los trabajadores, de los autónomos, de los empresarios, tampoco creemos en las asociaciones de empresarios, que deberían imperar desde la propia lógica de funcionamiento de un gobierno, de gente preparada, de gente que conociera esos colectivos y no necesitaría a nadie, que lo único que está haciendo es chupar del bote, ganar, como el caso de Garamendi, 300.000 euros al año, por hacer qué, ir a reuniones, ir en avión todo el día de arriba para abajo, dar 4 conferencias que le preparan y poco más. Pues lo mismo pensamos de este Lorenzo Amor, que además, algunos, opinión personal, creemos que tiene un muy bajo nivel comunicativo al lado, no solo de Garamendi, sino incluso de los líderes sindicales.
Y eso lo que hace es ensuciar incluso la imagen de los autónomos, porque cualquiera que vea a Lorenzo Amor, que se dedica a bloquear a gente como nosotros, que siempre te preguntamos el sueldo, o a otra gente, puede asociar que un autónomo es ese personaje. Hombre, ¿y qué quieren que les diga? Yo los autónomos que conozco, ninguno tiene la calaña de este señor, sino que es gente que trabaja, que se esfuerza y que está las 24 horas dando el callo por levantar primero su empresa o su sueldo o su trabajo y luego, aunque algunos jamás lo entiendan, por levantar este país. Sí, sí. Y preguntarte, Carles, ¿cómo has visto hoy la actualidad del día? La anécdota de los Peaky Blinders, le están haciendo la campaña obviamente a Vox, han metido Rufián, sigue Paco Igea insistiendo en ello. Sí, bueno, esto ha sido un elemento gracioso, pero es de esas cosas que te das cuenta del inconsciente a veces de algunos. Creemos algunos, y a lo mejor nos equivocamos, porque en esto tampoco es un negocio que diríamos 100% cierto, pero da la sensación, que parece que no lo hayan aprendido algunos, de que vincular a Vox con ciertas situaciones, por decirlo de esta manera, lo único que hace es reforzar el propio votante de Vox. Recordemos, en las próximas elecciones, las inmediatas que tenemos ahora, vamos a ver unos resultados. Nosotros seguimos diciendo que está claro que el PSOE se va a desbarrancar. Nosotros seguimos insistiendo que Podemos, ya veremos si llega a tener representantes como ocurrió en Galicia, allí pasó de 12-0, aquí podría pasar de 2-0, cualquier otra cosa sería a nuestro gusto sorprendente y nos podemos equivocar, Ciudadanos, con todo el respeto, creemos que va a volver a desaparecer. Y la duda es qué tipo de votante o qué cantidad de votante va a trasladarse de una manera u otra. Creemos que se van a mover entre PP y Vox sobre 46 y 48 procuradores aproximadamente y habrá que ver, quizá hasta 50 pueden llegar, habrá que ver en qué posición queda cada uno. Si queda, por ejemplo, eso que nosotros estimábamos al principio, 37, 38, el Partido Popular, 8 o 10 podría tener Vox, o puede haber un incremento mayor con estas campañas que lo único que hacen es favorecer a Vox, vamos a decirlo así de claro, que pueda aumentar un poco a costa del PP, pero parece que la situación de ahí no se va a mover y eso creemos algunos que garantiza, obviamente, el gobierno de Mañueco, en este caso, la continuidad del gobierno de Mañueco, y creemos algunos que unos resultados así pongan que la suma PP-Vox vaya más arriba de simplemente 45, que eso parece que está ya conseguido, unos resultados así, creemos algunos que va a llevar a una convocatoria de elecciones de cara a mayo, junio, seguramente en Andalucía. Y vamos a ver con ese resultado si el gobierno sigue aguantando o tenemos alguna novedad de cara a octubre o noviembre de final de año. Pero la realidad que parece es que estas elecciones van a ser otro aldabanazo, digamos, a esa figura extraña que podríamos denominar, que es la bajada continuada de Pedro Sánchez. Curiosamente, la bajada, vamos a decirlo así, de los lugares donde Pablo Casado se manifiesta mucho, es decir, fíjense que cuando en las elecciones Pablo Casado ha ido poco, por ejemplo, Madrid o Galicia, el PP ha arrasado. Cuando Pablo Casado ha ido un poco más o demasiado, como Cataluña, el PP casi ha quedado fuera del Parlamento. Y vamos a ver cuando empiece la campaña si Pablo Casado va a optar por la opción de ir mucho o ir poco, que esto solamente tendrás tú más información, Javier, pero en todo caso, creemos que cuanto más vaya Pablo Casado, más va a bajar ese límite del PP y va más a ascender Vox. Hombre, y algunos deberían empezar a tomar nota de esa situación, porque está claro que si tu candidato lo que hace es perder votos, pues parece que no va a ser un buen candidato. Pues no, parece que no lo va a ser. Se están concentrando ya una cacerolada a las 10 de la mañana en Zamora el sábado, que va Sánchez a apoyar a su candidato sanchista Tudanca, a ver qué bloqueo que hacen con la seguridad. El otro día nos dijeron que no podemos acceder al pabellón donde estaba Sánchez en IFEMA, a pesar de estar acreditados en Fitur, a pesar de tener expositor. Pues nos dijeron el jefe de seguridad, Carles, que no éramos un medio oficial y el diputado independiente Pablo Cambronero ya ha presentado una pregunta al Congreso y tendrá que responderla al gobierno. O sea, el jefe de seguridad diciendo que solo entran medios oficiales. Es increíble, ¿eh? No, yo es una de las cosas, conozco la pregunta de Pablo, es una de las cosas que, vamos a decirlo con claridad, que no se acaban de entender, porque ¿qué es un medio oficial?
un medio que recibe dinero público, vamos a decirlo así, un medio que tiene mayor audiencia, tenemos más audiencia que muchos de los medios que pueden estar acreditados. Un medio es que no se acaba de entender y volvemos a lo que hemos dicho en más de una ocasión. Las explicaciones a veces desde la comunicación, vamos a decirlo así, del gobierno, parecen cada vez más alienas y se echaría a faltar, y a lo mejor te echas unas risas a redondo en cuanto a capacidad de síntesis, vamos a decirlo así, porque parece que estos están utilizando, hablamos de Óscar López y compañía, un manual del siglo XX, por decirlo claramente. No se han enterado de que estamos en la sociedad de la información, que estamos en la sociedad donde las comunicaciones se mueven constantemente y donde puede ser tan oficial, según su versión, un medio en Internet como un medio en televisión o un medio escrito, que por cierto quedan cada vez menos. Y la realidad es que no se acaba de entender y parece más el miedo a que la realidad se acerque. Y eso se nota en, como dices, cuando el presidente Sánchez, que va a ir a menos mítines de los que tenían previstos, obviamente, en Castilla y León, porque saben que lo único que va a conseguir es rechazo, cuando el presidente es incapaz, cuando un presidente, un político, es incapaz de salir y tomar un café en la calle, eso es un síntoma de que algo no se está haciendo bien. Y si habláramos de una época anterior, y hablamos de los años 70, los 80, que podía ser hasta un peligro público, uno puede esgrimir seguridad nacional y lo que quieran, pero ahora nos parece cuanto menos ridículo que la gente no sea capaz, no solo hablamos del presidente, sino de cualquiera prácticamente de sus ministros, no pueda ser capaz de salir a la calle sin estar rodeado de unas medidas de seguridad, que esto a veces parece un país extraño, porque uno escucha a la gente, uno va por la calle, uno habla con la gente, uno se comunica y te das cuenta de que puede haber obviamente gente que está con mucha ira, pero en el fondo lo que hay en este país es mucha gente que lo que tiene ganas es de que el país funcione y se da cuenta de que día a día, esa expresión que nosotros hemos usado muchas veces de catalanizar la política española, día a día se está catalanizando más la política española y eso nos lleva a ver el escenario donde está Cataluña en el conjunto de España, ya no hablamos de Europa, porque es el agujero negro de Europa, que ha pasado de ser la locomotora de España a ser el vagón de cola y aún siguen ahí intentando dar lecciones de cosas. Y fíjense que ese es el mismo modelo que parece que está utilizando cada vez más el gobierno socialista, que a pesar, socialista y de Podemos obviamente, que a pesar de los datos que cada vez les desmienten más, siguen tirando hacia adelante, como decíamos el otro día, como si fueran en una carretera con curvas a 180 por hora y les da igual porque creen que son invencibles y creen que tienen su reducto de votos, que les da igual que les mientan, que les engañen, que les meen en la cara, porque les van a seguir votando. Así es. Pues Carlos Enrique, no sé qué te parece que Ana Pastor tenga casi 1 millón de seguidores falsos en Twitter, como hemos contado. Sí, no, lo de Ana Pastor es una cosa, mira, nosotros nos bloqueó Neutral hace mucho tiempo. Bueno, nos lanzó 2 o 3 mensajes al principio de los tiempos. Otro día estaba recordando tweets de hace unos meses, del principio de la pandemia, y donde había evidencias clarísimas de errores garrafales. Yo desconocía que era Neutral, te digo la verdad. Y bueno, nos empezó en alguna campaña, nos llamó eso que es tan bonito, que somos la ultraderecha y no sé Mm. qué, y de bulos y no sé qué, en fin, cada uno tiene, la opinión sabemos que es respetable, la de cada uno, pero luego te das cuenta, desde hace meses empezamos a ver, y nosotros fuimos los primeros que lo comentamos, que claro, una persona con 2 millones de seguidores, nosotros tenemos sobre 120.000 más o menos. Hombre, que casi a diario cualquier tuit que ponga tenga 2, 3, 4 retweets, dices, hombre, qué seguidores más aburridos tiene, que puede ser, ¿eh? Porque el personaje tampoco da para más, es decir, es aquello de, con todo el respeto, una persona que va de guapa y la gente la sigue porque quizás si sale un día desnuda o tomando el sol en la playa, pensando que esto es Instagram. Pero la realidad es que no. Y cuando coges las herramientas como la que habéis usado, pues sale que la mitad de sus seguidores obviamente son falsos, que sigue teniendo 900.000 seguidores, que no hay que negarlo tampoco. No, tiene Pero 2 millones, tiene 2 millones de seguidores de 1 millón de seguidores. por eso, Pero un millón de seguidores, pero quiero la decir, escasa interacción que tiene, es decir, ella publica un tuit y como mucho tiene 10 me gustas. Nosotros correcto, publicamos. correcto. Es decir, que por eso, que son unos seguidores cuanto menos extraños, vamos a decirlo de alguna manera. Y la realidad, yo creo que no hay que alejarse mucho de lo que es. Es un órgano al servicio del partido de gobierno, en este caso, de la mano de Ferreras y de su mujer,
extraño y un poco volvemos a lo mismo de Lorenzo Amor, es decir, esas situaciones donde la transparencia, que curiosamente son los primeros en exigirla, porque son los primeros que exigen transparencia de todo, pues no la ejercen. Y hoy que hemos visto, por ejemplo, esto del juicio de Alvise, hemos visto algún vídeo, pues curiosamente han escribido pues temas de confidencialidad para no explicar las cosas, que nos parece muy bien, para eso están los NDA y los acuerdos de confidencialidad. Pero hombre, si te dedicas a acusar a alguien, al menos mójate un poco, porque si no, parece todo, y en eso sí que estamos de acuerdo, que en otras muchas cosas no lo estamos, con el señor Alvise, sí que estamos de acuerdo que en el fondo esas demandas, por llamar de alguna manera, lo único que quieren es acojonar al personal y quieren crear ese impacto, digamos, mafioso, vamos a llamarle así, de intentar que la gente se calle. Y la realidad, insistimos, es que la sociedad ya no es la misma de hace 50 años, ni de 30, ni de 20 años. Y la sociedad, pues oiga, ve las cosas. Y uno ve Neutral, ve los informes o lo que haga, ve las salidas en las televisiones de algunos de sus miembros, por suerte hace tiempo no las vemos, y realmente ves una ignorancia supina, un desconocimiento total de la realidad del país y unos bandazos a favor del gobierno, que hombre, que algunos desde el periodismo creemos que no deberían existir. Siempre hemos dicho que el gran problema de este país, como decimos, insistimos, fue en el caso de Cataluña, es que el cuarto poder está totalmente corrompido y prostituido y el grave error que hubo en Cataluña, hoy lo volvíamos a comentar, es que cuando hubo las denuncias, los juicios a los líderes del independentismo, se olvidó de poner en el banquillo a los comunicadores. Eso fue un grave error. Siguen ahí danzando en Cataluña los 4 o 5 chorizos máximos que se forraron con el proceso de independencia. Siguen ahí mandando y dirigiendo las hordas de mentiras y novedades. Y algunos creemos que la gran diferencia que debería existir en este escenario actual es que esperamos que en el momento de que algunos empiecen a pedir sus responsabilidades se incluyan obviamente a todos estos comunicadores, no por ser comunicadores, que cada uno puede comunicar lo que quiere, sino por directamente mentir y sobre todo por recibir dinero público por mentir, porque creemos que ahí es donde está el gran problema, que pasó en Cataluña y pasa también aquí. Y ahí la transparencia es básica y necesaria y que los supuestamente acusadores, en este caso Ana Pastor, se nieguen a dar la información, pues parece redundar con claridad de que algo tienen que esconder y cuando algo se tiene que esconder en una situación como esta es que algo limpio seguramente no está. Pues así es. Pues nada, te dejo, Carles, que el miércoles no puedo estar contigo, vamos a estar en Valencia. Sabes que la prensa hipersubvencionada por Chimo Puig y Mónica Oltra, pues ha empezado a llenar los diarios que controla, porque allí colocó en el Levante, el principal diario de Comunidad Valenciana, a su ex jefa de prensa, le dan muchísima pasta en Policía Nacional y nos ponen a parir. Ujú. Ya está a punto de tener aforo completo, más de 500 personas. Quien quiera venir, que nos escriban a info@edatv.com, sino que se presenten allí a las 8 de la tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia, frente al Ayuntamiento de Valencia. Y, como digo, estaremos yo, Cristina Seguí, Alvise Pérez, Jorge Mestre y más invitados y una invitada sorpresa. No digo más para no adelantar. Ya haremos uno en Barcelona, Carles. Vale, perfecto. Pues que os vaya bien allí en Valencia y nosotros, como siempre, vamos a seguir explicando historias, que es lo que nos gusta. Sí, vamos a comentarles simplemente a la gente lo que oculta otros medios. Que ayer, por cierto, el otro día en el tren me daba recuerdos para ti una seguidora y me decía, no, es que gracias a vosotros me entero de cosas que no me cuentan otros medios de comunicación. Es que lo que has dicho tú, el nivel de corrupción que hay en el cuarto poder en este país es acojonante. Bueno, vengo de un país de Dominicana donde es cierto que el gobierno paga a los periodistas que cubren sus ruedas de prensa. Es decir, al periodista que tiene que incomodar al poder les paga directamente el gobierno de nómina, ¿sabes? El gobierno dominicano. Ujú. Entonces, claro, es el mundo al revés, pero bueno, aquí no estamos en esa, pero estamos a punto, porque pagan publicidad institucional y les dan muchísimo masaje. Pero bueno, un abrazo fuerte a todos los seguidores y nos vemos en Valencia el miércoles. Cuidaros. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Dejo un mensaje de Cris Segui. Hola, buenas tardes a todos. Solamente 2 días para el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde en el Ateneo de Valencia. Recordad que tenéis que inscribiros porque
se va a poder entrar hasta que se complete el aforo en info@edatv.com. Es importantísimo que vengáis porque os prometo que el miércoles se va a decidir el final de un gobierno encubridor, de una consejera de igualdad, una feminista encubridora de los abusos sexuales de su marido, como mínimo a una niña de 13 años, responsable de los abusos sexuales de 175 niños más. Es importantísimo que vengáis, es vital que por la seguridad de los más de 2.000 niños que siguen bajo su tutela, bajo su amparo, después de haber sido arrebatados a sus familias, esta mujer que encubrió los abusos sexuales a esta niña y que además utilizó todos los recursos públicos para proteger al abusador, no siga tutelando a estos niños. Así que os esperamos el próximo miércoles, 8:30 de la tarde, en el Ateneo de Valencia. Recordad, muy importante, inscribiros en info@edatv.com.